Todo comenzó con una carcajada. Fue una risa fuerte, cruel y tan humillante que hizo eco por toda la iglesia justo en el momento en que Sofía apareció con su vestido blanco caminando lentamente hacia el altar. Algunas personas intentaron disimular, otras se llevaron la mano a la boca para ocultar su sonrisa, pero la mayoría ni siquiera hizo el esfuerzo. Todos miraban al hombre que la esperaba en una silla de ruedas y pensaban exactamente lo mismo: aquella joven estaba arruinando su vida. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que, antes de que terminara aquel día, descubrirían un secreto capaz de cambiar para siempre el destino de todos los presentes. Sofía Martínez había crecido en un pequeño barrio de Madrid donde las dificultades eran parte de la rutina diaria. Su madre trabajaba limpiando oficinas durante la noche y, durante el día, aceptaba cualquier empleo que le permitiera pagar el alquiler. Desde que perdió a su padre cuando tenía 12 años, Sofía aprendió que la vida rara vez era justa. Mientras otros niños soñaban con vacaciones o juguetes nuevos, ella soñaba con que su madre pudiera descansar una sola noche sin preocuparse por las cuentas. A pesar de todo, nunca permitió que las dificultades endurecieran su corazón. Estudió con una beca, trabajó los fines de semana en una cafetería y finalmente consiguió graduarse como fisioterapeuta. Ayudar a las personas era más que una profesión, era una forma de devolver al mundo la bondad que tantas veces había recibido de desconocidos cuando más la necesitaba. Su primer empleo fue en un prestigioso centro de rehabilitación al que acudían deportistas, empresarios y personas adineradas que buscaban recuperarse de accidentes o cirugías. Allí conoció a Adrián Valverde. Desde el primer día llamó la atención de todos. Llegaba siempre puntual, vestido con ropa elegante pero discreta, acompañado únicamente por un asistente que nunca hablaba demasiado. Su silla de ruedas era moderna, pero él parecía ignorarla. Mantenía una expresión serena y respondía con educación a cualquiera que se dirigiera a él. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Algunos aseguraban que había sido piloto de carreras. Otros decían que había perdido la movilidad en un accidente de esquí. Incluso había quienes afirmaban que pertenecía a una familia aristocrática que prefería mantenerse alejada de la prensa. Pero nadie sabía realmente quién era. Sofía tampoco preguntó. Para ella solo era un paciente que necesitaba recuperar fuerzas. Durante las primeras sesiones, Adrián apenas hablaba. Respondía con frases cortas y evitaba cualquier conversación personal. Sin embargo, Sofía tenía una paciencia extraordinaria. Mientras realizaban los ejercicios de rehabilitación, hablaba sobre libros, música, películas antiguas y anécdotas divertidas de su infancia. Con el paso de las semanas, las respuestas de Adrián comenzaron a hacerse más largas. Poco después aparecieron las primeras sonrisas. Y un día, por primera vez desde su accidente, soltó una carcajada. Los demás terapeutas quedaron sorprendidos. Nadie había logrado hacerlo reír. A partir de entonces, las sesiones dejaron de sentirse como una obligación para ambos. Adrián esperaba con ilusión cada encuentro, mientras Sofía disfrutaba viendo cómo recuperaba poco a poco la confianza en sí mismo. Sin embargo, fuera de aquella sala la realidad era diferente. Muchos empleados comentaban a sus espaldas: «¡Qué desperdicio de chica! Es demasiado bonita para pasar tanto tiempo con un hombre así. Seguro terminará enamorándose por lástima». Sofía escuchó aquellos comentarios más de una vez, pero jamás respondió. Sabía que las personas solían juzgar aquello que no entendían. Con el paso de los meses, Adrián comenzó a invitarla a tomar café después de las sesiones. Nunca elegía restaurantes lujosos. Prefería pequeñas cafeterías donde nadie los reconociera. Hablaban durante horas sobre sueños, miedos y recuerdos. Sofía descubrió que Adrián tenía un extraordinario sentido del humor, una inteligencia brillante y una sensibilidad que pocas personas conocían. Él, por su parte, descubrió a una mujer incapaz de fingir. Si estaba feliz, sonreía con toda el alma. Si algo le parecía injusto, lo decía sin miedo. Nunca intentó impresionarlo ni trató de averiguar cuánto dinero tenía. Eso era precisamente lo que Adrián llevaba 2 años buscando. Después del accidente había descubierto una dolorosa verdad. Muchas personas permanecían a su lado únicamente por interés. Cuando dejó de aparecer en eventos públicos y desapareció de las revistas de negocios, la mayoría de sus supuestos amigos también desapareció. Por eso había tomado una decisión radical: ocultar su verdadera identidad.
Solo su abogado, su asistente personal y unos pocos directivos de confianza sabían que seguía dirigiendo desde la distancia uno de los mayores imperios tecnológicos de Europa. Para el resto del mundo era simplemente Adrián, un hombre intentando volver a ponerse de pie. Una tarde de primavera, mientras observaban el atardecer desde el jardín del centro de rehabilitación, Adrián rompió el silencio. «Tengo miedo». Sofía lo miró con sorpresa. «¿De qué?». Él bajó la vista. «De que algún día descubras quién soy y todo cambie». Ella sonrió sin comprender el verdadero significado de aquellas palabras. «No necesito saber quién eras antes. Solo me importa quién eres ahora». Aquella respuesta quedó grabada para siempre en la memoria de Adrián. Meses después decidió pedirle matrimonio. No hubo fotógrafos, ni joyas extravagantes, ni un escenario de lujo. Solo un pequeño jardín lleno de flores silvestres. Con manos temblorosas sacó un sencillo anillo. «No puedo prometerte una vida fácil». Sofía tomó su rostro entre las manos. «La vida nunca fue fácil para mí. Pero contigo siento que cualquier dificultad vale la pena». Aceptó sin dudar. La noticia cayó como una bomba entre familiares y conocidos. Su tía la llamó irresponsable. Su hermano aseguró que estaba destruyendo su futuro. Varias amigas intentaron convencerla de cancelar la boda. «Todavía puedes encontrar a alguien mejor». Sofía respondió con una serenidad que desarmó a todos. «Ya encontré al mejor hombre que he conocido». Nadie entendió aquellas palabras. El día de la boda, mientras ella avanzaba hacia el altar, escuchó las burlas, los susurros y las risas que recorrían la iglesia. Respiró profundamente sin apartar la vista de Adrián. Él también había escuchado cada comentario. Pero, en lugar de mostrar dolor, observó discretamente hacia la última fila, donde su abogado acababa de entrar con una elegante carpeta negra entre las manos. Al cruzar sus miradas, ambos intercambiaron un leve asentimiento. Era la señal, y nadie en aquella iglesia estaba preparado para descubrir el secreto que llevaba demasiado tiempo esperando el momento perfecto para salir a la luz. Un solo gesto de Adrián bastó para que el silencio sustituyera las burlas. Mientras todos seguían mirando a la novia con lástima, él levantó lentamente la mano hacia la última fila de la iglesia. Su abogado respondió con un leve movimiento de cabeza y, apenas unos segundos después, las enormes puertas de madera comenzaron a abrirse. Lo que estaba a punto de ocurrir no solo detendría la boda por unos instantes, sino que haría que más de una persona deseara no haber pronunciado jamás una sola palabra contra aquel hombre en silla de ruedas. Los invitados giraron la cabeza al mismo tiempo. Una fila de hombres y mujeres vestidos con impecables trajes oscuros entró caminando con absoluta disciplina. Cada uno llevaba un maletín negro y un distintivo plateado en la solapa. No parecían familiares ni amigos. Su presencia imponía respeto. Los murmullos comenzaron inmediatamente. «¿Quiénes son? ¿Por qué vienen aquí? Se equivocaron de ceremonia». El sacerdote también parecía confundido. Miró a Adrián esperando una explicación. Adrián respiró profundamente antes de tomar el micrófono que descansaba sobre el atril. Su voz sonó tranquila. «Antes de continuar con esta ceremonia, necesito decir algo». Toda la iglesia quedó completamente en silencio. Sofía lo observó con sorpresa. Nunca lo había visto tan serio. Él giró lentamente la silla hacia los invitados. «Durante los últimos 2 años muchas personas me han conocido únicamente como un hombre que sufrió un accidente y perdió la movilidad de sus piernas». Hizo una breve pausa. «Pero esa no es toda mi historia». El abogado caminó hasta el altar y le entregó una elegante carpeta azul oscuro. Adrián la abrió con calma. «Hace 2 años decidí desaparecer de la vida pública». Los invitados comenzaron a intercambiar miradas. No porque sintiera vergüenza de mi accidente, sino porque necesitaba descubrir quién era capaz de mirarme a los ojos sin interesarse por mi dinero. Sofía frunció ligeramente el ceño. Aquellas palabras empezaban a revelar un secreto que jamás imaginó. El abogado tomó la palabra. «Permítanme presentar oficialmente al señor Adrián Valverde». La iglesia permanecía inmóvil. Fundador, presidente ejecutivo y principal accionista del Grupo Valverde Internacional. Por un instante nadie reaccionó. Era un nombre conocido en todo el país. Incluso quienes nunca seguían las noticias económicas habían escuchado hablar del imperio tecnológico que desarrollaba inteligencia artificial, energías renovables y sistemas médicos utilizados en decenas de países.
Una enorme pantalla instalada para transmitir la ceremonia comenzó a mostrar imágenes. Rascacielos, centros de investigación, hospitales financiados por fundaciones privadas, complejos industriales, reuniones con presidentes y líderes empresariales. Finalmente apareció una fotografía de Adrián años atrás caminando con seguridad durante una conferencia internacional. Los rostros de los invitados cambiaron por completo. La prima que minutos antes había interrumpido la ceremonia sintió que las piernas le temblaban. Su tía abrió los ojos con incredulidad. El hermano de Sofía sacó rápidamente su teléfono móvil. Escribió el nombre en internet. Las fotografías coincidían exactamente. Era él. No existía ninguna duda. Un murmullo recorrió toda la iglesia. Es imposible. Como nadie lo sabía. Es uno de los empresarios más ricos de Europa. Algunos invitados comenzaron a sentirse avergonzados al recordar los comentarios que habían hecho apenas unos minutos antes. Sofía seguía completamente inmóvil. No lloraba. No sonreía. Simplemente observaba a Adrián intentando comprender por qué jamás le había contado la verdad. Él la miró directamente. Perdóname por guardar este secreto. Su voz reflejaba una sinceridad absoluta. Pero necesitaba estar seguro de que, si algún día alguien me decía, te amo, esas palabras fueran para mí, y no para mi fortuna. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No por el dinero, sino porque ahora entendía cada una de aquellas conversaciones en las que Adrián confesaba tener miedo de ser utilizado. Ella caminó hasta él, se arrodilló frente a su silla. Tomó sus manos con delicadeza. ¿Sabes qué es lo único que me molesta? Él bajó la mirada. ¿Qué? Ella sonrió entre lágrimas. Que hayas cargado solo con ese miedo durante tanto tiempo. Un profundo silencio invadió la iglesia. Muchos invitados comenzaron a emocionarse. Incluso, algunas personas que antes se habían burlado sintieron vergüenza de sí mismas. Pero Adrián aún no había terminado. Miró nuevamente hacia el abogado. El hombre hizo otra señal. Dos asistentes acercaron unas muletas cuidadosamente apoyadas junto al altar. Los presentes observaron con curiosidad. Adrián respiró profundamente, colocó ambas manos sobre los apoyabrazos de la silla. Con enorme esfuerzo comenzó a incorporarse. El movimiento fue lento. Sus piernas temblaban visiblemente. Durante unos segundos pareció perder el equilibrio. Sofía reaccionó de inmediato para sostenerlo. Él negó suavemente con la cabeza. Déjame intentarlo. Toda la iglesia contenía la respiración. Finalmente logró ponerse de pie. No completamente firme, pero sí lo suficiente para mantenerse unos instantes apoyado en las muletas. Los invitados rompieron en un aplauso espontáneo. Algunas personas comenzaron a llorar. El sacerdote sonrió emocionado. Adrián respiraba con dificultad, pero también sonreía. Los médicos dijeron que probablemente nunca volvería a levantarme. Miró a Sofía. Ella jamás aceptó ese diagnóstico como una sentencia. Después dirigió la mirada hacia todos los presentes. Cada sesión de rehabilitación, cada caída, cada momento en el que pensé rendirme, ella estuvo ahí. Sofía bajó la cabeza conmovida. Nunca buscó reconocimiento, solo quería verlo recuperar la esperanza. Entonces Adrián volvió a hablar. Hoy no solo me caso con la mujer que amo. Hizo otra pausa. También quiero demostrar que la verdadera discapacidad no está en unas piernas que tardan en responder. Sus ojos recorrieron lentamente toda la iglesia. La verdadera discapacidad está en un corazón incapaz de respetar a los demás. Las palabras golpearon con fuerza a quienes habían reído de él. Nadie encontró el valor para sostenerle la mirada. La prima de Sofía rompió el silencio. Con voz temblorosa dio un paso al frente. Yo, quiero pedir perdón. Pero Adrián levantó una mano para detenerla. Su expresión seguía siendo serena. Acepto tus disculpas. Todos respiraron aliviados. Sin embargo, Adrián añadió unas palabras que hicieron que el ambiente volviera a tensarse. Aunque todavía no saben la decisión que tomé esta misma mañana, una decisión que cambiará para siempre el futuro de varias personas que hoy están sentadas en esta iglesia. Al escuchar aquella frase, el abogado cerró lentamente la carpeta y sonrió con discreción, como si conociera una verdad que aún estaba a punto de sacudir la vida de todos los presentes. El abogado cerró lentamente la carpeta y sonrió con discreción. Todos los presentes sintieron un escalofrío cuando Adrián pronunció aquellas últimas palabras.
Si revelar que era un CEO multimillonario había dejado a la Iglesia sin aliento, la decisión que estaba a punto de anunciar haría que más de uno comprendiera que las verdaderas consecuencias de sus actos apenas comenzaban. Nadie se atrevía a hablar. Los invitados permanecían inmóviles esperando escuchar lo que Adrián tenía preparado. Él respiró profundamente antes de continuar. Hace 6 meses mi empresa inició un proceso para elegir a los socios que participarían en el mayor proyecto tecnológico que hemos desarrollado en Europa. Algunos empresarios presentes comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Varios de ellos llevaban meses intentando conseguir contratos con el Grupo Valverde Internacional. Uno de ellos era el esposo de la prima de Sofía. Otro era un viejo amigo de su tío. Incluso el hermano de Sofía había solicitado un puesto directivo en una de las nuevas sedes que la compañía abriría en Madrid. Todos permanecían atentos. Adrián levantó nuevamente la carpeta. Muchos de ustedes no lo saben, pero varias de las personas sentadas aquí estaban siendo evaluadas para formar parte de ese proyecto. Los rostros cambiaron de inmediato. La esperanza apareció en algunos. El miedo en otros. Entonces Adrián pronunció unas palabras que cayeron como un relámpago. Esta mañana firmé la resolución definitiva. El silencio era absoluto. Y después de escuchar cómo trataron a la mujer que amo y cómo se burlaron de una persona únicamente por utilizar una silla de ruedas. Hizo una pausa. He decidido cancelar todas esas alianzas. Los invitados quedaron completamente paralizados. El esposo de la prima sintió que el rostro perdía color. Su tío abrió la boca sin poder decir una palabra. El hermano de Sofía dio un paso adelante. No puedes hacer eso. Nos estás juzgando por un momento de tensión. Adrián lo miró con serenidad. No los estoy juzgando por un error. Guardó unos segundos de silencio. Los estoy juzgando por mostrar quiénes son realmente cuando creen que nadie importante los está observando. Aquellas palabras atravesaron el orgullo de todos. El hermano bajó lentamente la mirada. La prima comenzó a llorar. Su tía se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. Perdóname. Sofía respiró profundamente. Durante años había soñado con escuchar esas palabras. Pero en aquel instante comprendió que el perdón no podía depender del dinero que acababan de descubrir. Tomó las manos de su tía. Te perdono. La mujer rompió a llorar. Muchos invitados hicieron lo mismo. No porque hubieran perdido negocios, sino porque por primera vez comprendían el daño que habían causado con sus prejuicios. El sacerdote retomó la ceremonia. Con voz emocionada preguntó nuevamente si ambos deseaban unirse en matrimonio. Sí, acepto, respondió Sofía sin apartar la mirada de Adrián. Sí, acepto, contestó él con una sonrisa sincera. Los aplausos llenaron la iglesia. Esta vez no existían burlas, solo respeto. Cuando fueron declarados marido y mujer, Adrián tomó la mano de Sofía y, apoyándose en las muletas, dio un pequeño paso hacia ella. Luego otro, y uno más. No caminaba con facilidad, cada movimiento requería un enorme esfuerzo. Pero Sofía permanecía a su lado sosteniéndolo con una sonrisa llena de orgullo. Toda la iglesia volvió a ponerse de pie. Muchos lloraban. No estaban presenciando el triunfo de un hombre rico. Estaban contemplando la fuerza de alguien que nunca dejó de luchar. Durante la recepción de la boda, Adrián sorprendió nuevamente a todos. Subió al escenario acompañado de Sofía. Quiero anunciar algo más. Los invitados guardaron silencio. El proyecto empresarial no ha sido cancelado. Muchos respiraron con alivio, pero Adrián continuó. Simplemente tendrá un nuevo propósito. Las pantallas mostraron el logotipo de una nueva fundación. Fundación Paso Adelante. El objetivo era construir centros gratuitos de rehabilitación para personas con discapacidad, financiar prótesis, becas médicas y programas de empleo inclusivo en todo el país. Sofía lo miró emocionada. Ni siquiera ella conocía aquel plan. Mi fortuna me permitió levantar empresas. Tomó la mano de su esposa. Pero fue ella quien me enseñó que la verdadera riqueza consiste en cambiar vidas. Los aplausos fueron aún más fuertes. Semanas después comenzaron las obras del primer centro. No llevaba el apellido Valverde, ni el de Sofía. En la entrada solo podía leerse una frase. La dignidad nunca depende de la apariencia. Con el paso de los meses, miles de personas recibieron tratamientos que antes no podían pagar. Niños volvieron a caminar gracias a nuevas terapias.
Adultos encontraron empleo en empresas que antes jamás habrían considerado contratar a personas con discapacidad. La historia de aquella boda comenzó a aparecer en periódicos, programas de televisión y redes sociales. Sin embargo, Adrián rechazó la mayoría de las entrevistas. Siempre respondía lo mismo: la protagonista de esta historia no soy yo. Cuando los periodistas preguntaban quién era entonces, él sonreía. La protagonista es una mujer que decidió amar cuando todos los demás solo sabían juzgar. Sofía nunca cambió. Continuó trabajando como fisioterapeuta varias veces por semana. Seguía saludando con la misma humildad al personal de limpieza, a los pacientes y a los recepcionistas. Muchos empleados descubrieron meses después que la esposa del CEO multimillonario seguía almorzando con ellos en la cafetería del hospital. Nunca buscó privilegios, porque esa nunca había sido la razón por la que aceptó casarse con Adrián. Una tarde, mientras ambos caminaban lentamente por el jardín del centro de rehabilitación donde se habían conocido, Adrián se detuvo. Observó la vieja banca donde, años atrás, le había confesado que tenía miedo de que alguien solo lo quisiera por su dinero. Sonrió. ¿Sabes cuál fue mi mejor inversión? Sofía rió con curiosidad. ¿Cuál? Él tomó su mano con ternura. Confiar mi corazón a la única persona que supo ver más allá de una silla de ruedas. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. A su alrededor no había cámaras, periodistas ni ejecutivos. Solo dos personas que habían aprendido la lección más valiosa de todas. El dinero podía abrir puertas. El poder podía comprar lujos. La fama podía atraer admiradores. Pero únicamente el amor sincero era capaz de permanecer cuando desaparecían las apariencias. Y aquellos que un día se rieron de un hombre en silla de ruedas jamás olvidaron que la mayor pobreza no era no poder caminar. La mayor pobreza era tener un corazón incapaz de reconocer el verdadero valor de una persona antes de conocer el tamaño de su fortuna.